Una casa es un lugar con 4 paredes y un suelo, una hermosa puerta de entrada y un techo hacia el cielo. Una cama para la noche de descansar, unas ventanas que te iluminan al despertar. Tu casa es el espejo de quien justamente eres, un reflejo que te dice de quien alejarte nunca debes. Bienvenido a casa. Welcome home. Hogar, dulce hogar. Estamos felices de anunciar nuestra colaboración con el ya conocido museo para difundir sobre la existencia de Welcome Home. Ve a la página de noticias para más información. El equipo restaurador. Así comenzaría la historia de este ARG, un proyecto que busca restaurar el contenido parcialmente encontrado de una serie de televisión de los años 70 con el mismo nombre. Welcome Home fue un programa de televisión infantil estadounidense, creado y producido por The Playfellow Workshop, la única producción de dicho estudio. Su primer episodio habría sido emitido el 11 de octubre de 1969 y sería transmitido en un canal desconocido hasta la fecha de su cierre en 1974. El show era emitido los sábados por la mañana y a través de su gran elenco de títeres se ganaría los elogios de la crítica tras presentar historias entretenidas de una manera única. El show se enfocaba en los vecinos que vivían en un pueblo llamado Home, y generalmente los episodios comenzaban con Wally, el personaje principal, introduciendo la temática del día. Los personajes tenían sus propios segmentos que solían ser presentados a lo largo de los capítulos. Desde Sally cantando ciertas canciones, Eddie, quien creaba cartas y cajas, o simplemente Wally, creando alguna pintura con ayuda de los vecinos. La página dedicada a la restauración de Welcome Home muestra una galería con una gran cantidad de imágenes, desde el arte conceptual de los personajes hasta páginas de los supuestos libros de este famoso show infantil. También te invita a leer más acerca de los miembros del proyecto de restauración, y pronto las cosas comenzarían a ponerse un poco más extrañas. ¿Quiénes son ustedes? Por razones personales, nuestro pequeño colectivo se puso de acuerdo para permanecer en el anonimato, por nuestra seguridad. Sin embargo, nuestra principal prioridad es la recuperación de Welcome Home, y queremos que sea el enfoque de esta página. ¿Cómo empezaron con la investigación de Welcome Home? Toda la información que aparece en este sitio web fue extraída de documentos envueltos de sobres muy coloridos. Tenemos suerte de ser los primeros en comenzar con la restauración. ¿Cuándo hicieron este sitio web? Esperamos que este sitio web logre atraer la atención de alguien que haya visto este show anteriormente y que pueda decir más sobre él. Si no es posible, entonces queríamos ser los primeros en mostrar este material perdido para promover la búsqueda de su existencia. Muchas personas en nuestro libro de visitas han hablado sobre haber visto el show antes. Esto es una buena señal. Significa que también está dentro de ti. El texto superpuesto dice: cuando desenvolví el primer sobre, lo sentí, lo escuché. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Quiero que esté afuera. Voy a sacarlo. Además del texto superpuesto, hay varios mensajes ocultos en esta página. Pero duele. ¿Acaso duele? Los números son muy difíciles de leer. A veces no puedo verlos. Estos mensajes parecen ser la respuesta de alguien a quien le duele mucho la cancelación del show. Alguien que no puede creer cuánto tiempo ha pasado desde aquel último capítulo en 1974. Asimismo, la página tiene un mapa interactivo del pueblo. Allí obtenemos más información de los diferentes personajes, todo muy colorido y animado.
La casa del medio es donde Wally, el personaje principal, vive. Y también tiene como nombre Home. Adicionalmente, la casa tiene un par de ojos animados, y debajo de ella hay un oscuro secreto. Al pulsar sobre la sombra, el sitio web nos redirige a la página llamada So Below, tan abajo, y en ella se presenta esta pequeña animación. Adicionalmente, en el texto de bienvenida del mapa del vecindario, en la palabra You, hay oculto un hipervínculo a esta animación. Tú. Wally es tu mejor amigo. En este mapa interactivo, si prestas mucha atención, notarás que la casa parece estar superpuesta, una estrategia que suele utilizarse bastante a lo largo de este ARG. Al eliminar las piezas de la casa una a una, se revela finalmente que se encuentra debajo de Home, un oscuro agujero que parecería un portal. Sin embargo, aún no se sabe con certeza qué es. Las cosas se ponen aún más extrañas al visitar la sección donde se publican los mensajes de los visitantes. Allí encontramos todo tipo de comentarios. Sin embargo, en algunos hay ciertos dibujos como imágenes superpuestas. Al inspeccionarlas puedes ver el nombre de la misma, el cual parece ser una respuesta del propio Wally. El primer ejemplo de esto es el comentario de Grace. Wally, eres bastante apuesto. Cerca del comentario hay un dibujo de un corazón, y si inspeccionas dicha imagen, verás que Wally respondió con un simple gracias. Hey Wally, espero que seas buena onda y no súper malvado, eso sería muy malo. Tú no me quieres, vecino. Cuando algún fan trataba de hablar con otro personaje, la respuesta parecía ser también de Wally. ¡Qué lindo! Poppy es muy cariñosa. Poppy es grande. También la quiero. Amo a Frank. También lo quiero. Él frunce el ceño. Me parece gracioso. Poco a poco van apareciendo mensajes que nos permiten sospechar sobre lo que realmente está ocurriendo alrededor de este show perdido. Me siento bienvenido y en casa. En casa. ¿Por qué te gusta el contacto visual? Para que sepas que te estoy viendo, vecina. Te estoy hablando. Mira, mamá, estoy en la TV. Estás en la TV. Qué lindas casas. La casa es un personaje. Amo a Home. Home es mi amigo. Este sitio tiene secretos. Yo lo sé. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Si alguien está leyendo esto, por favor ayúdeme. No tengo idea de qué está pasando aquí. ¿Y están estas personas? Creo que eso es lo que son. Parecen extrañas marionetas de un libro de niños. Si alguien está leyendo esto, por favor ayúdeme. ¿Por qué mientes? No estás allí. No puedo verte. No me mientas. Hay bastantes mensajes de este estilo. Sin embargo, parecería ser que estos son los más relevantes. Por alguna extraña razón, parece que las personas que contactan con Wally terminan atrapadas en este mundo. Y quizás en este punto hayas notado que algunas letras están fuera de su posición. Si reúnes todas, podrás introducir varios códigos ordenándolas. Estos códigos te redirigen a las siguientes páginas. Esta página muestra un video de 1 minuto con pura estática, nada más relevante. Sin embargo, esta otra página presenta a Wally, el cual te da un mensaje. Hola, estás allí. No puedo verte. ¿Tú me ves?
entonces quédate callado. Este otro sitio web tiene scripts con algunos de los capítulos de Welcome Home, y conforme el GIF se va reproduciendo, Wally se va acercando cada vez más y más, hasta que el fondo queda rojo. Sin embargo, no se sabe si este GIF tenga alguna relevancia en un futuro. Esta otra página muestra una animación de la casa. En lugar de las ventanas, te muestra los ojos de Wally. Y finalmente, este sitio web parece ser una página con un error. Sin embargo, al dar clic en el teléfono, nos encontramos con la página Singing MP4, la cual contiene en su interior la siguiente canción. Welcome to me. Starlight and dewdrops are waiting for me. Sounds of the wood heard in the day. Warmed by the moonlight, ever passed away. Beautiful dreamer, waiting for my song. Lost while I really was so tranquility. All of the cares of life's busy throng. Beautiful dreamer, awaken to me. Beautiful dreamer, awaken to me. Ha. I don't know the other words. That's all Barnaby taught me. Do you like it? That's good, I think. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo con este show infantil? ¿Y qué es lo que ocultan Wally y Home? ¿Qué tienen que ver los otros personajes en todo esto? Todas estas preguntas quizás se solucionen en un futuro. Sin embargo, no es la primera vez que una historia inventada en un show infantil llama tanto la atención. Pero lo cierto es que todo alrededor de este ARG está muy bien trabajado y pulido. El esfuerzo puesto por Clown Illustration se nota bastante. Y curiosamente, si te diriges al sitio web clownillustration.com, verás quién está detrás de todo esto. En la página en donde explica qué es Welcome Home, hay mucha más arte relacionada con la historia. Por ejemplo, en este dibujo Frank sostiene la caja roja de la página anterior. Pero sin duda alguna, algo extraño está ocurriendo al interior de Home, el cual podría ser considerado como un personaje más de todo este show infantil, pues al momento de firmar, vemos cómo aparece su firma junto a los demás vecinos. Quizá la historia no se trata de ser bienvenido a casa. Quizá se trata de darle la bienvenida a un ser demoníaco que se hace llamar casa. En ese caso, Welcome Home sería un maravilloso juego de palabras. He hablado el señor Fractal y gracias por ver el video.